Hoy vamos a entrar a un estudio maravilloso que vamos a hacer de Mateo capítulo 6 sobre la oración modelo. Y vamos a hablar de algunas generalidades y hoy vamos a hablar en particular de algo. Vamos a ir desde lo general a lo particular. Y lo general es qué es la oración, cuáles son los propósitos de la oración, de hecho, el énfasis que vemos en la oración, porque ya hemos venido hablando de qué es la oración. En otros cultos hemos venido hablando desde la parte de la enseñanza qué es la oración. Hablábamos de que es comunicarse con Dios, que es tanto oírle como hablar con Él. Pero hoy vamos a hablar de énfasis que hay al interior de la oración y sobre todo en esa oración modelo. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Todo eso lo vemos en Lucas y es maravilloso. Y vemos las directrices que les da en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Eso es bien interesante. Y lo primero que hace el Señor es decirnos lo que no es la oración. Y la oración no es orar para que otros te vean. Y tampoco al orar vamos a usar vanas repeticiones. Esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta. A veces pensamos que solo ocurre esto en el pueblo católico, por ejemplo. Alejándonos un poco de la tradición judía, pensamos que eso solo ocurre en el pueblo católico, que solamente usan vanas repeticiones y tienen toda una parafernalia espiritual para que los vean. No, eso también se ve mucho en el pueblo cristiano, en el pueblo protestante, y hay que hacer este tipo de aclaración. Nosotros debemos entender que cuando hablamos con Dios es para hablar con Él. Por eso el Señor decía, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ahora, esto no quiere decir que uno no pueda hacer oraciones públicas. Por ejemplo, este espacio, este escenario es para orar con otros hermanos. Nos referimos más bien a esas personas que tienen la intención de que nos vean, de mostrar una espiritualidad. A eso es que se refiere el Señor. Y no usar vanas repeticiones. Hay gente que hace el énfasis entre rezar y orar, pero si uno va a las raíces originales de las palabras rezar y orar, viene a ser lo mismo. Más bien se refiere a que no usemos repeticiones, no sencillamente como el rosario que muchas veces repiten las personas de la tradición católica. Hay personas que también en el pueblo cristiano pueden usar repeticiones y caer en la misma práctica que el Señor dijo que ojalá nos guardáramos de no hacerla. Entonces el Señor parte en Mateo capítulo 6 de lo que no se debe hacer a lo que se debe hacer. Y entonces aquí vendría la pregunta. Estas declaraciones del Señor Jesús nos deben hacer entender cuál es entonces el enfoque real de la oración. ¿Cuál es el enfoque real de la oración, mis hermanos? Pues el enfoque principal de la oración es la gloria de Dios, mis hermanos. La oración no está tratando de alinear a Dios con lo que yo necesito, sino más bien es afirmar la soberanía y majestad de Dios. Y lo que hacemos en oración, ya lo habíamos mencionado antes, es basándonos en la soberanía del Señor y su majestad, tomo mi voluntad y la someto a la suya. Es alinearme yo con Dios. No alinear a Dios con mis peticiones, con mis necesidades, sino yo mismo alinearme a la voluntad de Dios. Y eso se logra en la oración. De hecho, la oración no la veamos como un medio para, sino veamos la oración como un fin en sí mismo. El fin de la oración es que yo me encuentre en el centro de la voluntad de Dios. A veces yo voy a entrar en oración y yo voy a tener mis deseos, mis necesidades, mi forma de ver las cosas, mi enfoque. Y es en oración, a medida que nos rendimos, que nos volvemos a Él, que nos empezamos, Dios empieza a operar y nos empezamos a alinear con Él. Entonces, en ese orden de ideas, la oración no es para que usted o yo recibamos lo que queremos o para que recibamos lo que pensamos que necesitamos. No, es para que yo reciba lo que necesito de parte de Dios. La oración es para colocar la majestad de Dios en despliegue. De hecho, en la oración es que tenemos aún la oportunidad de conocer más a Dios. Es para que Dios mismo sea glorificado, no para que mi manera de ver las cosas se entronice, sino para que el Señor sea glorificado. De hecho, toda la oración entonces se concentra en Dios. Ese es el objetivo maravilloso, que nosotros podamos
buscar la gloria de Dios en oración. La soberanía de Dios en la oración. Miren lo que dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces, ¿por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Porque como dice la palabra en Santiago, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís más mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el hecho de poder nosotros centrarnos en, en, en un corazón que busque la gloria de Dios, de ese corazón también emergerá solamente deseos correctos. Y si esos deseos están alineados a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios, difícilmente el Señor nos los concederá, porque serán peticiones entonces que no serán egoístas y buscarán precisamente el bienestar del reino de Dios, no el nuestro de manera separada al de Dios. Toda la oración modelo, de hecho, se enfoca en Dios. Y miren este cuadro maravilloso. Algunas cosas que vamos a tomar el día de hoy de este estudio las dijo John MacArthur. Y cuando eso sea así, se los voy a mencionar. Esto lo dice precisamente él. Padre nuestro que estás en los cielos, podemos ver la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, la prioridad de santificar el nombre de Dios. Venga tu reino, el programa de Dios. Hágase tu voluntad, el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión de Dios. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La preeminencia de Dios. Entonces, cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenadas como un énfasis de agradecimiento. Y miren, tendremos tantos motivos para agradecerle a Dios, porque entenderemos que todo comienza y termina en Él. Todo comienza y termina en Él. Toda frase que se nombra en el Padre Nuestro habla acerca de Dios. Entonces la oración es para colocar a Dios en un lugar infinito y majestuoso. Y por eso lo que vamos a hacer a continuación es ver la primera expresión de toda esta lista que acabo de mencionar. Y hoy nos vamos a enfocar solamente el día de hoy, porque me parece que es un trabajo muy desgastante y sería mucha información para darles a ustedes en tan corto tiempo que tenemos, hablarles de todos estos enfoques de la oración modelo. Entonces hoy solo nos vamos a enfocar en uno. ¿Cuál? El primero. Padre nuestro que estás en el cielo. El tema del día de hoy va a ser la paternidad de Dios. Mateo capítulo 6, verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese va a ser el énfasis del día de hoy. Y la oración comienza con un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Y de pronto nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero miren lo que dice Malaquías 2:10, y a partir de ese texto voy a comenzar a hacer una pequeña reflexión. ¿Acaso no tenemos todos un Padre? ¿Acaso no nos creó un Dios? En el sentido de que Dios nos ha creado, somos uno. Aquí Malaquías está declarando de que se le puede llamar Padre a Dios por todos los seres humanos en cuanto a que Él nos creó. Pero textos como estos a veces traen una confusión al interior de las personas que piensan que todas las personas somos hijos de Dios. Y quiero que nos enfoquemos en algo, porque el Padre Nuestro no dice Padre que estás en los cielos, sino dice Padre Nuestro. La palabra nuestro tiene referencia a los creyentes exclusivamente. Y tengo que hacer claridad de esto. Eso no es de lo que estaba hablando Malaquías 2. Malaquías 2 estaba hablando de Dios como creador y que por eso es Padre de toda su creación. Durante años, los liberales se han tomado de textos como estos para enseñar, y cuando hablo de los liberales me refiero a los teólogos liberales, se refieren a que la paternidad de Dios es universal, o sea que Él es Padre de todos los seres humanos. Y Dios sí es el Padre de toda persona.
todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, supuestamente es lo que dice esta vertiente de la teología, los teólogos liberales. Y podríamos decir que esto es verdad, pero en un solo sentido, y es en el sentido de la creación. Por ejemplo, la Biblia cuando habla y vinieron los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, es una manera en que se refiere a los ángeles el término hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son criaturas. Pero yo tengo que entender el contexto en el que se está hablando esos textos. Ese texto lo vemos nosotros en Job capítulo 1. Entonces no podemos negar que hay textos donde nos habla de una verdad, y es que llaman a Dios Padre de toda la humanidad por ser nuestro creador, el ser el creador, y no solamente se extiende ese término de Padre a los seres humanos, sino también aún a los ángeles, como lo vemos en Job. Entonces tenemos Job, tenemos Malaquías, tenemos varios textos, pero tenemos que entender a qué se refiere, porque la gente no se puede tomar de estos textos para hablar de universalismo y de que Dios es Padre de todos y todos tenemos una relación con Él de nacimiento. Somos solo hijos de Dios universalmente en cuanto al hecho de que hemos sido creados por Dios, y se podría tener ese título. Pero, y esto hay que aclararlo, pero, ¿quiénes son en realidad hijos de Dios en cuanto a tener una comunión, una relación, beneficios de hijo y bendiciones, donde seamos coherederos con el Hijo natural de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra nos habla de ser coherederos con el Señor Jesús. ¿Será que la Biblia se refiere a que todo el mundo entonces es coheredero? ¿Se refiere que todo el mundo es hijo de Dios? A pesar de que algunos y muchos de ese mundo no quieran nada que ver con él. De hecho, que su comportamiento sea contrario a las leyes de ese padre que supuestamente tiene. Hay que aclarar eso entonces. Hechos 17, Pablo dice, todos somos simiente suya. Nuevamente otro texto donde nos habla del enfoque de que el Señor es nuestro Padre con respecto a que nos creó. En un sentido de creación, sí, Dios es nuestro Padre y el de todos los seres humanos y de todos los ángeles. Pero en un sentido de relación, no, categóricamente no. No todos tienen comunión con Dios. Y nosotros debemos entender esto porque hay otros pasajes que habrían personas que dirían que la Biblia se contradice. Juan 8:44, Jesús dice a los líderes judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando ellos decían que eran hijos de Abraham y que por lo tanto eran hijos de Dios, el Señor les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham ni son hijos de Dios, sino son hijos del diablo. Y también primera de Juan 3, el apóstol Pablo caracteriza de manera puntual y clara dos clases de familia. Los hijos de Dios no continúan cometiendo pecado, mientras que los hijos del diablo sí practican el pecado. Entonces tenemos varios elementos aquí, y nosotros tenemos que tener una teología y una fe donde tenga armonía todas las escrituras y no donde aparentemente éstas se contradigan. Es categóricamente cierto, mis hermanos, que hay dos familias. Y entonces la afirmación misma de Jesús, Padre nuestro, elimina a un mundo de gente incrédula que no pertenece a la familia de Dios, sino que son por naturaleza hijos del diablo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, mis hermanos. Entonces el término Padre nuestro es una afirmación de una intimidad con Dios. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de comunión. Para la mayoría del mundo, Dios era un ser distante, remoto, y le tenían miedo. Yo quiero que ustedes se acuerden, o bueno, si no lo sabían, para que se enteren, ustedes hagan el seguimiento del pueblo de Israel saliendo de Egipto y están peregrinando por el desierto. Y la primera vez que se les aparece el Señor, dice que fue algo tan terrible y tan temible que se escuchaban truenos y se escuchaba la voz de Dios y el monte se alumbraba y había fuego y el pueblo le pide a Moisés, ve tú el nombre nuestro, porque si nosotros nos acercamos allá, el Señor nos va a eliminar, nos va a matar. Y de alguna manera, este tipo de pensamiento se ha heredado por millones de años, por muchos años más bien, por miles de años, se ha heredado
No solo a partir de eso que sucedió en el monte, porque lo que sucedió en el monte tiene toda completamente la razón y ese temor que sintieron las personas en ese monte proviene directamente de la caída del ser humano. Tan pronto el hombre cae, el hombre se quiere esconder de Dios. Tan pronto Adán y Eva caen, se esconden, por eso Dios tiene que preguntar dónde estás. Ese mismo episodio se repite ahí a faldas del monte, pero ya no con Adán y Eva, sino con todo un pueblo. El pueblo de Dios siguen sintiendo vergüenza, porque es verdad, nadie se puede acercar a Dios directamente sin un sustituto. Y ese sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesús, nosotros solamente mereceríamos la ira de Dios y desaparecería. Pero como nosotros conocemos todo el carácter de Dios y conocemos a ese Dios de ira, a ese Dios de justicia, pero también a ese Dios de amor y misericordia, y todos los atributos de Dios están en Él en un solo acto, y todos son de la misma importancia y están al 100% en Él presentes, pues nosotros tenemos una imagen clara y completa de nuestro Dios. Ese Dios que es amor también es fuego consumidor. Pero ese Dios que es fuego consumidor también ha tenido en su corazón desde siempre tener un pueblo, Él ser el Dios de ese pueblo y habitar en medio de ese pueblo, es decir, tener comunión con Dios. Ese ha sido el propósito de Dios siempre. El Señor desde antes de la fundación del mundo sabía que el hombre iba a fallar y creó un plan de salvación. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de tener comunión con el hombre, con el ser humano. Pero lastimosamente esa idea no la tiene clara el mundo pagano. Para el mundo pagano, Dios no es un ser cercano, es un Dios lejano, remoto, al cual hay que tenerle miedo porque en cualquier momento se le salta la chispa y acaba con todo el mundo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Yo les hago una pregunta a los que están hoy escuchando el culto de oración. ¿En algún momento te has sentido así con respecto a Dios? Porque esto no solamente es el pueblo pagano, el judío antiguo también, el judío del Antiguo Testamento, entendía que Dios era un padre más en un sentido nacional, de lo que entendían en un sentido personal. O sea, no, ellos no pueden, es mi Dios, sino es el Dios de la nación. Y eso afectaba. Dios en general cuidaba a la nación de Israel, era lo que pensaban ellos, pero nada más. La comunión con Dios era un concepto poco popular para el judío nominal. Ellos sabían que Dios era un padre porque los cuidaba, pero no lo percibían a Él en términos sentimentales. Y es que a veces nosotros, pues, al ser bíblicos y al querer ser muy ortodoxos con la escritura, como que a veces cercenamos de nuestra vida esa parte emocional. Y no está mal la parte emocional, no está mal la parte donde entendemos que Dios quiere despertar nuestros afectos y quiere despertar nuestro amor con respecto a Él. De hecho, la escritura habla de que Dios calla de amor y son textos que no debemos evitar porque están en la escritura. Y no se está sacando de contexto para nada. El Señor nos ama. Desde antes de la fundación del mundo nos conoció, dice Romanos capítulo 8, y eso significa, ese conocer habla de comunión, habla de amor, habla de querer tener una relación personal con nosotros. Esa no era la forma en que lo percibían los judíos. Y a veces nosotros de pronto como caímos, no sé si todos ustedes, yo sí, yo caí en el exceso del misticismo y del romanticismo y del amor. Yo era el que me metía a orar y la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y como que se iba uno al otro lado, porque uno solamente era Dios de amor y no entendía y cercenaba partes de Dios. Bueno, tan mal como me comportaba en aquella época donde cercenaba su justicia, donde cercenaba su ira, donde cercenaba el hecho de que Dios es un Dios santo y hay cosas que no negociaba ni negocia al día de hoy. Pues también hago mal hoy al pretender ser bíblico y al cercenar de mi comunión con Dios esa parte sentimental en cuanto a qué, en cuanto a que gozando de una teología verdadera y bíblica, yo pueda tener un tiempo real con Dios,
Que no sea solo un Dios intelectual, que no solo sea un Dios lejano, sino sea un Dios personal con el cual yo hablo y sé que me escucha y que está allí. Una de las personas que escuchaba, una hermana que escuchaba unos de los cultos de oración pasada, ella me decía que ella le impactaba mucho lo que estaba aprendiendo, pero que ella era sincera y que ella sí derramaba su corazón en tiempos de oración. Y yo le decía, eso está muy bien. No tenemos que dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, decía el Señor Jesús en Mateo 23. Sencillamente no tenemos que caer en exceso. No tenemos que ser de los que solo amó o solo ira, sino que entendamos que Dios es un Dios que lo que lo hace Dios son la multiformidad de sus atributos presentes todo tiempo en Él. Y nosotros no podemos caer en el hecho de tener un Dios lejano, un Dios distante, remoto, al que solo le tenemos miedo de que nos mande al infierno y por eso nos portamos bien. No, sino que nuestro buen comportamiento se basa en el amor que tenemos y que lo que menos queremos es lastimarle con nuestro mal comportamiento. Entonces nosotros debemos alejarnos de estas posturas que tenían tanto los paganos como los judíos. No fue sino hasta que Jesús vino que los hombres realmente entendieron lo que significaba la intimidad con Dios. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y creeremos. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo creo que fue un concepto revolucionario para los dos. Porque es que con Jesús comieron, con Jesús rieron, con Jesús lloraron, con Jesús fueron regañados, exhortados, animados, conmovidos, fueron sorprendidos. La pregunta del millón es, ¿todo eso sucede cuando tú te metes con Dios en oración? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa es la manera en que nos relacionamos con el Señor. Ese concepto de haber sido revolucionario para los 12, porque los 12 eran de esa escuela, de un Dios que está allá y yo estoy acá. Pero un Dios en las mismas condiciones en las que tuvieron comunión con Jesús en la tierra. ¡Wow! Y sí, el propósito de este estudio del día de hoy es que te llenes de inconformismo en tu oración, para que empieces a buscar estos elementos en la presencia de Dios y que la comunión, no estoy queriendo decir que no lo sea, pero puede mejorar, que la comunión con Dios sea real, sea verdadera, sea más profunda, que no haya la menor duda de que tú estuviste en la presencia de Dios. Ahora, yo tengo que decirles la verdad y tengo que equilibrar con lo que he dicho en clases pasadas, en estudios pasados. No siempre será así. Habrá veces donde tu ánimo estará en el piso y donde no será por lo que sientes, sino por lo que crees, porque nosotros no perseveramos por lo que creemos, por lo que sentimos, y era lo que le decía a esta hermana. Nuestra mente y nuestra voluntad no son las que siguen a nuestras emociones, no. Son nuestras emociones a las que siguen a nuestro pensamiento claro, a nuestro intelecto claro de lo que dice la Escritura. Y una vez que nuestras emociones siguen a nuestro intelecto, la voluntad actuará. Al Señor le ha placido que lo que dirija nuestro ser sea nuestros pensamientos. Por eso es tan irracional hacer cosas sin entenderlas. Por eso es un acto de cualquier cosa de locura, menos un acto de fe, hacer las cosas sin pensarlos y solo apelando a las emociones o actuando de manera apresurada. Porque de alguna manera Dios sí le dio una dirección a nuestra mente, a nuestro intelecto, para que guíe al resto de nuestra alma, a nuestro ser inmaterial, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Pero eso no quiere decir que nuestras emociones mueran y desaparezcan. Debes emocionarte al entrar a la presencia de Dios y debe ser un acto muy hermoso el hecho de que tú puedas hablar con Dios, de que en la presencia de Dios puedas hablarle, puedas desahogarte, puedas reír, puedas llorar, sea una verdadera comunión con el Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imagínense eso, un acto revolucionario. Entonces, mis hermanos, no venimos a Dios como un Padre en términos de lo que los judíos solían pensar. Nosotros recordemos el elemento que mete de manera maravillosa el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, en el verso 15. Él decía
que nosotros podemos clamar al Señor como Abba Padre. Y esto es maravilloso. Simplemente como alguna deidad responsable de la nación entera no podemos ver al Señor. No venimos a Dios como si fuésemos, como si Él fuera un ser indiferente a mis necesidades, un ser lejano. Venimos a Dios como un Padre íntimo, como alguien que se quiera hacer responsable de nosotros. Escúchenme bien. Dios se quiere hacer responsable de nosotros. Y de hecho usamos el término Abba, unido a Padre, a la paternidad. Y eso lo hablábamos también en alguna oportunidad, no sé si en una clase de teología sistemática o de teología bíblica o aquí en el culto, ya no me acuerdo en dónde lo dije, pero estudiaba alguna vez que el término Abba, más que una palabra, es una onomatopeya que indica un clamor, pero un clamor de una persona que tiene tanta fe que espera una respuesta porque tiene la seguridad de que su padre lo está escuchando y confía en él, de que él actuará. Eso significa Abba Padre, un clamor totalmente confiado, totalmente íntimo, un clamor, un ruido, un sonido que se convierte casi que en una palabra, que unida a Padre es algo maravilloso, es algo maravilloso. Entonces, ¿qué significa que Dios es nuestro Padre? ¿Qué significa que podemos ir a Él como nuestro papá? Bueno, esta parte del estudio también la dice John MacArthur y me parece maravilloso. John MacArthur habla de cómo el Señor ha restaurado a través de nuestro Señor Jesucristo la imagen de Padre de Dios en el creyente en 7 aspectos. Hace una reflexión maravillosa al respecto y dice: la paternidad de Dios significa el fin del temor, significa tener esperanza, significa la solución al problema de sentirse solos, de la soledad, significa que la paternidad resuelve el tema del egoísmo, ya los hijos de Dios no son egoístas, resuelve el tema de los recursos, porque el Hijo de Dios sabe que tiene provisión abundante, porque precisamente ese Dios habita en los cielos. Y también la paternidad de nuestro Señor resuelve el asunto de la obediencia. Obedeceremos voluntariamente porque entenderemos las implicaciones y lo importante que es la obediencia en un contexto de hijos y de padres. Y finalmente la paternidad resuelve el asunto de la sabiduría, porque aprendemos de nuestro Padre Celestial y ya no de nuestro propio corazón. Y bueno, o sea, eso podríamos dejarlo aquí y ya, pero yo lo voy a hablar de manera muy rápida para poder entrar a orar estos 7 aspectos. ¿Qué significa que ver a Dios como nuestro Padre, al decir Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Cómo esto acaba con el temor? Bueno, los misioneros nos dicen que uno de los regalos más grandes del cristianismo que ha traído a la sociedad pagana es la certeza de que Dios es un Padre amoroso y se preocupa. Porque la gente pagana vivía bajo el temor de sus dioses. Yo se los he hablado en muchas oportunidades. Y por eso ahí está la fotografía de Zeus. Porque en la mitología griega todo el mundo le tenía miedo a Zeus. De hecho, le oraban a Zeus para que el hombre no mandara, para que ese dios no mandara un rayo a la tierra y acabara con la tierra. Porque ellos, esos dioses en los que creían, en esos mundos literales, estaban llenos de ira. Ahora, ellos tenían un dios para todo, ¿no? Entonces estaban llenos de dioses. Pero esos dioses eran muy humanoides. Eran dioses celosos, hostiles, que estaban enojados, que se querían vengar. Y por eso sus súbditos estaban llenos de temor. No creían verdaderamente en la bondad y en la benignidad de sus dioses. De hecho, de eso no dista mucho de lo que creían los indígenas aquí en América. Cuando llegan los españoles, ¿qué encontraron haciendo a los indígenas mexicanos? No los encontraron en la cúspide de las pirámides, decapitando a otros indígenas para que esa sangre calmara la ira del dios Sol, que no había dejado que volviera a llover. Entonces, hay una idea encallecida en los seres humanos, en los seres caídos. Y es que Dios tiene ira, pero al hombre le queda imposible creer que ese Dios de ira también es un Dios de amor.
Esa es la razón por la que es tan maravilloso cuando Jesús dice en la oración del Padre nuestro, donde nos podemos acercar con confianza y renunciando al temor. Usted no tiene que temer a Dios. Él es su Padre, pero es su Padre, escúchenme bien, absolutamente, exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Juan 2 dice eso, dice que los hijos de Dios no son, no son hijos de Dios por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios, sino por la voluntad de Dios. También, al ver a nuestro Dios como nuestro Padre, tenemos esperanza. Este texto es maravilloso, primera de Corintios 13:13. A veces nos quedamos solo con la conclusión, la preeminencia del amor y que entre estos tres importantes prevalece el amor. Pero miren eso tan importante. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Y es que está conectado, mis hermanos, el amar a Dios, a que nosotros creamos en Él y tengamos la esperanza de que Él tiene las mejores cosas para nosotros, cosa que hablamos ya la semana pasada en la anterior clase. Esto es maravilloso. ¿Qué es la esperanza? Esperar, tener la certeza de esperar algo que viene de parte de Dios. Entonces nosotros podemos volver a confiar. El Señor, nuestro Dios eterno, es digno de confianza. Podemos esperar lo mejor de Él. Tercero, la paternidad de nuestro Dios soluciona el problema de la soledad. Dios estará contigo siempre. El Señor le prometió a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios es un padre, entonces eso es algo que la gente solitaria necesita conocer, ¿verdad? ¿Cierto? El corazón conoce la soledad, el corazón conoce la amargura, la pérdida de la dignidad de la persona. De hecho, la misma pérdida de la esperanza que acabo de mencionar, una persona sin Dios pierde la esperanza. La paternidad de Dios resuelve el asunto de la soledad. Un verdadero creyente no se vuelve a sentir solo, porque la presencia de Dios es real en su vida. Cuarto, resuelve el problema del egoísmo. Yo quiero que reflexionemos en algo. El Padre Nuestro dice así, Padre Nuestro, no Padre mío, sino Padre Nuestro. Incluye a la comunidad entera de la fe. Siempre, de hecho, en toda la oración, no hay un solo pronombre personal en singular en toda la oración de Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos del maligno. Todo el tiempo está hablando en esa manera. Nunca está orando, la persona que ora nunca está orando en sentido singular. Porque eso es lo que hay en el corazón de un verdadero creyente. En el corazón de un verdadero creyente ya no hay lugar al egoísmo. Ya no hay lugar a que solo para mí o la ley del embudo, sino que el creyente siempre está pensando en función de sus hermanos en la fe. Su oración siempre incluye a los demás. Esa oración de bendíceme, socórreme, hay que evaluarla. Hay que evaluarla completamente, porque un verdadero creyente siempre incluye a la familia de Dios en sus oraciones. Si usted se enfoca simplemente en usted mismo, usted no entiende lo que dice el Padre Nuestro. Él no es tu Padre o mi Padre, sino que es nuestro Padre. Él usó esa misma palabra, nuestro, en términos donde acaba completamente en la oración con la exclusividad, solo para mí, sino es para todos, Padre nuestro. El amor, mis hermanos, no es egoísta, como lo dice la Escritura. Quinto, resuelve el tema de los recursos. Mi Dios les dará a ustedes, dice Filipenses 4:19, todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque dice Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Señor? En el cielo.
Él tiene todos los recursos en la esfera sobrenatural a su disposición. Y Él es un Padre amoroso que tiene todos los recursos en el cielo y quiere suplir para tus necesidades. Un verdadero hijo de Dios la tiene clara. El Señor Jesús en el Sermón del Monte lo dice, miren las flores. Por más esfuerzo de Salomón, ni siquiera se vistió mejor que ellas. Y están hoy en la mañana y en la noche ya fenecen. O sea, una cosa impresionante. Las aves de los cielos no se preocupan qué van a comer o qué van a beber y el Señor las sustenta. Nosotros debemos tener la seguridad de que el Señor nos provee para nuestras necesidades, mis hermanos. Yo soy un convencido de esto, mis hermanos. Y más cuando uno se dedica para trabajar para el Señor, cuando el Señor empieza a tocar el corazón de las personas y uno dice, wow, esto es la mano de Dios. Dios nos protege, mis hermanos, y suple para nuestras necesidades. Sexto, resuelve el asunto de la obediencia. Solía haber un compromiso de obedecer a los padres profundo en la cultura judía. Era tan importante en el Antiguo Testamento el honrar a los padres que hace parte de los 10 mandamientos. Y de hecho, es la intersección entre los mandamientos del creyente hacia Dios y del creyente a su prójimo. O sea, es la transición, porque los padres son los que van a enseñar a sus hijos a que obedezcan a Dios y también tengan buenas relaciones y honren a Dios en su comportamiento con los demás. Porque el Señor le dice y le ordena a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Porque el Señor también le ha dado el mandato en Deuteronomio a los padres de enséñales la palabra de Dios a tus hijos, a levantarte, al acostarte, mientras van en el camino y todo el tiempo enséñales la palabra de Dios. Pues el Señor no les va a dar ese mandamiento a los padres sin confinar a los hijos a la obediencia. Entonces esto es importantísimo. Dios dijo, miren eso tan categórico, eso también está en la ley de Moisés. Allí dice, si encuentran a un hijo desobediente, apedréenlo. Miren lo delicado que era. Igual que la psicología moderna hoy, ¿no? Porque quiero que el mundo sepa que deben obedecer a sus padres. Porque ese es un retrato de cómo deben responder a su Padre Dios. Miren, mis hermanos, ya que esta reflexión es importante. Por eso nosotros como padres no podemos ser injustos. No podemos llamar a ira a nuestros hijos y no podemos abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Porque en la medida que nosotros vulneramos a nuestros hijos y ellos pierden su fe en la autoridad que nos ha delegado el Señor, eso directamente afecta la relación de ellos con Dios. Muchas veces como los hombres ven a sus padres, así ven a Dios. Esto es increíble, mis hermanos, pero sucede. Por eso la labor tan importante que tenemos que tener nosotros como padres. Pero también que nuestros hijos le den esta lectura. Hombre, obedecer a mi papá y a mi mamá es como obedecer a Dios. Y que se puedan dar cuenta de esto es importantísimo, mis hermanos, importantísimo. Esto resuelve entonces el asunto de la obediencia. Debemos obedecer a nuestro Dios. Él es un Padre infinitamente digno y merece nuestra obediencia. Nosotros lo honramos con nuestra obediencia. Entonces, el punto de la paternidad de Dios se reduce al hecho de que nosotros, como sus hijos, le debemos obedecer. Miren los términos que hemos hablado en el seminario de teología. Hemos hablado de que la palabra es autoritativa en nuestra vida. Y no obedecer o no creer a la palabra es como no obedecer o no creerle a Dios. Bueno, esto sucede también. Nosotros estamos en un tiempo, en este momento en particular, donde el pan de todos los días es que los hijos deshonran a sus padres. Y de hecho, esa es una de las generaciones que se ha levantado donde menos temor de Dios y menos principios religiosos tienen. Es importantísimo que nombremos esto porque miren cómo está relacionado la deshonra de los padres al desligarse a los principios morales y religiosos. Entonces es importante tener esto. De hecho, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo Dios, obedeció y se sujetó voluntariamente a su Padre Celestial. Y finalmente, la paternidad de Dios resuelve el asunto de la sabiduría. ¿Por qué? Dios es la sabiduría, mis hermanos. Dios es la sabiduría.
Si Dios es el Padre, entonces Él es infinitamente más sabio que nosotros. ¿Cuándo la embarró Adán y Eva? Cuando quisieron saber más que Dios. Cuando quisieron saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es malo, independientemente de Dios. Y cayeron en una sabiduría animal, diabólica, que sencillamente los llevó a la caída. ¿Qué sucede entonces, mis hermanos, pudiendo resumir de alguna manera lo que hemos visto hoy? ¿Qué sucede cuando usted y yo, cuando todos nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre? Bueno, el Señor quita el temor de nuestra vida, nos provee de esperanza, termina con la soledad, termina con el egoísmo, provee recursos celestiales infinitos y yo tengo la seguridad de que Él me provee. Demanda de nosotros obediencia y nosotros con gusto le rendimos obediencia porque a partir del amor queremos obedecer. Ya no le obedecemos por miedo a salvarnos, a perdernos, porque acuérdense que somos salvos sin haber hecho nada, pero de ahí en adelante nos portamos bien y le obedecemos no por perdernos, ya somos salvos, sino en amor. Tenemos tal comunión con Él que nuestra manera de alguna manera de ser recíprocos, ese amor tan maravilloso, es que sencillamente le obedecemos y nos sujetamos voluntariamente. Y finalmente, cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, en Él es que encontramos nuestra sabiduría. Qué privilegio, mis hermanos, es poder orar así.